de verdad de un fondo inmobiliario que mueva cientos, miles de millones y que nuestra comunidad, de estos 40.000 usuarios que tenemos hoy, pues también se multiplique, ¿no? Así que, aunque hemos hecho, creo que mucho, está todo por hacer porque esta industria está muy incipiente, ¿no? Bueno, pues una realidad, la tokenización de activos inmobiliarios, cambiando el paradigma sobre este sector gracias a plataformas, a compañías como Rental y gracias a su fundador y consejero delegado, Eric Sánchez. Un placer, gracias, buen día. Un placer, Manuel. Bueno, y nosotros que seguimos enfocados en la actualidad, ya saben que hoy es un miércoles de sesión de control al gobierno, un tanto especial con un Pedro Sánchez que, bueno, comparecía en el estrado ante la atenta mirada de los diputados para defender el Consejo Europeo, la postura de España, también analizando los últimos casos de corrupción. También sepan que ha hablado, vamos a rescatar ese momento en el que hablaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también en el estrado ante los diputados. Gracias, presidenta. Iré al grano, señor Sánchez. Esto no son piedras en el camino, esto es su corrupción. Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente, lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. Empiezo por recordarle que no está aquí por ser el número 1 de los líderes mundiales. Es el 1, eso sí, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno. Así que le pregunto, ¿qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo. Y todos sabemos la respuesta. Todos sabemos que la mayoría de los españoles ya no soportamos más escándalos, que la legislatura está exhausta y que el clima político que ha generado es incompatible con la normalidad democrática. La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar, es evidente que no. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ella? Miren, finalmente hoy en el Senado se votará una iniciativa del Partido Popular para pedir elecciones inmediatas. Esta, que nos amordazó en el Congreso. Y mañana, otra aquí, para pedirle que presente usted una cuestión de confianza. Y lo grave ya no es que hayan hecho lo imposible para que pudiéramos debatirla. Lo grave es que todos descontamos que si no le gusta el resultado, lo ignorará y punto. O se grabará un vídeo TikTok diciendo que bebamos agua y nos pongamos crema. A este nivel de deterioro nos ha llevado a que parezca normal que solo cumpla aquellos mandatos parlamentarios que coincide con sus intereses. Es la gran anomalía de esta legislatura, pretender normalizar todo lo que es inadmisible. Ignorar la Cámara, gobernar sin presupuestos, gobernar sin consenso, insultar a las instituciones del Estado y también normalizar la corrupción. Ya lo hemos visto, por si había dudas. Ha llegado aquí con su ministro todopoderoso recién condenado a 24 años de prisión. Ha llegado aquí con 15 causas judiciales sobre sus hombros, 2 ya sentenciadas por el Tribunal Supremo, con casi un centenar de imputados, con 19 delitos en investigación y casi con 2.000 años de cárcel en juego para sus colaboradores y familiares. Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo, se refiere usted, señor Sánchez?
Oiga, ¿cómo no vamos a seguir un trámite como un informe de la reunión ordinaria del Consejo Europeo? Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina. Entre pasapalabra y los deportes, la rutina de la corrupción sanchista. Pero ya les digo que nosotros nos negamos. En primer lugar, yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable. Y pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco. Ya sé que se ríe el gobierno porque eso les parece a ustedes imposible. Pero además quiero recordar que esta Cámara fijó un umbral que, digo yo, por coherencia debería de ser respetado. Recordarlo hoy casi suena en cachondeo. Pero este Congreso se le otorgó la confianza al señor Sánchez para garantizar, sí, ustedes le otorgaron la presidencia al señor Sánchez para garantizar la limpieza institucional. Y el que subió a esta tribuna es el señor que está hoy en la cárcel durante los próximos 24 años. Eso sí, pidieron los votos para un gobierno limpio y en 18 días los estaban usando para la organización criminal. Discúlpeme el plagio, señor Sánchez. Le voy a citar, salvo una palabra. ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del gobierno es dañina y un lastre, no solamente para el país, sino también para su propio partido? Este listón lo puso usted y sus socios. ¿Dónde está el listón ahora? ¿Ahora es aceptable que se haya corrompido desde el portero de puticlub que puso de asesor hasta su ministro plenipotenciario? Ya hay 2 sentencias del Tribunal Supremo, la de Ábalos y la del exfiscal general. Ahora, ¿a partir de cuántas sentencias se tiene responsabilidad política? Registros en la sede del Partido Socialista, registros en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Medio Ambiente, orgías, mordidas, joyas. Se han robado hasta en la pandemia, si hasta su faro moral está imputado y ahora eso se puede digerir sin consecuencias. Desde las más altas instancias del Estado se monta una red de extorsión a policías, jueces, fiscales y medios de comunicación, y también nos tiene que dar igual. A ver si lo entiendo bien. Esta es la lista de los 19 delitos investigados al Partido Socialista. El listón se ha movido de tal manera que ya cabe todo el Código Penal. Señor Sánchez, esta es la verdadera anatomía del fenómeno. Cito al señor Sánchez. Esta es la verdadera anatomía del fenómeno. Miren, señorías, ¿a qué hay que esperar ahora? ¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase? El listón actual también les permite a ustedes tragar con esto. Mire, la justicia determinará las responsabilidades penales en cada caso, con independencia y con los instrumentos que otorga la democracia para que sus decisiones sean justas. Señor Sánchez, pese a sus presiones, a sus insultos, a sus cloacas y a sus ministros, y gracias al trabajo íntegro de jueces, fiscales y tribunales y decenas de servidores públicos, se hará justicia. Pero hoy estamos hablando de otra cosa. A esta Cámara le corresponde dilucidar la responsabilidad política. Y cualquiera que quiera ser fiel a la verdad debe de reconocer que la responsabilidad política la tiene toda usted. La tiene toda usted. Lo que ya sabemos hoy es que desde que usted llegó ha habido en su partido y en su gobierno varias organizaciones criminales, es decir, un sistema organizado de corrupción jurídicamente delictivo, políticamente intolerable y moralmente repugnante. Este sistema se gestó, operó y obtuvo beneficios en su entorno más inmediato y se montó para protegerle a usted. Por tanto, señor Sánchez, la corrupción es usted.
Este es el lado correcto de la historia desde la que usted pontifica. No, no lo es. Los hechos dicen que está en el lado incorrecto de la ley y por lo tanto su defensa política es imposible. Porque, vamos a ver, uno podría justificar, no sé, al marido de Begoña. Podría justificar al hermano del músico de Badajoz. Podría justificar al grande de Coldo, al uno de Ábalos, al de arriba de Plus Ultra, al jefe de Santos Cerdán, al P.S. de Leire Díez, al pana de Zapatero. Pero hombre, justificar todo esto, eso es imposible, señoría. Todo esto solo cabe en los parámetros éticos de Bildu. Por algo, Bildu es lo que es y por algo le siguen apoyando incondicionalmente. Por cierto, ha hablado usted de su mujer y de su hermano. Muy bien. Ha dicho usted que todo eran informaciones falsas, medios falsos. Qué torpes son los jueces, ¿verdad? Muy bien, dice usted que se atendrá a la sentencia. Yo también. Deje usted trabajar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y deje usted trabajar a la Audiencia Provincial de Madrid. Déjeles, déjeles. Y ya veremos lo que ocurre, señoría. Este es el problema de todo esto. La absoluta falta de moralidad de quien ostenta la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero. Usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada? ¿O es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa? Pero la conclusión es la misma. Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. ¿Quién se lo iba a decir hace unos años? Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado. Es usted quien puso al Estado en manos de gentuza. Lo dijo hasta el señor Alfonso Guerra, que su partido estaba en manos de bandidos y macarras. Y algunos ahora en el PSOE se echan las manos a la cabeza. Claro, ¿quién podía imaginar esto del yerno de las saunas, verdad? Mire, por una vez le voy a reconocer algo de coherencia, señor Sánchez. De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente. No tiene ni autoridad, ni credibilidad, ni decencia para seguir en ese escaño, se lo vuelvo a repetir. Y por eso le propongo que nos ahorre usted 3 bochornos. Mire, tal y como están las cosas, lo normal sería que usted decidiese ser lo que le pide la mayoría de los españoles, que usted decida ser expresidente, como su faro moral. Por cierto, he visto que sigue sosteniendo usted que el mejor de todos los suyos es Zapatero. ¿Por qué? Porque él no ha tenido ningún asunto de corrupción en su gobierno y usted no puede tener más. Por tanto, es curioso, señoría, lo normal es que compitan ustedes dos para ver quién pasará a la historia por la trayectoria más deshonrosa. Así que lo único que le pediría es que al menos nos ahorre los bochornos. El primero, da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena oírle hablar de tolerancia cero contra la corrupción. Menuda inventada, ¿no? Menuda inventada. Si se decían muy indignados con Coldo, con Cerdán. Sí. Ustedes hablan Coldo, Cerdán y Leire. El resto de imputados no existe. Oiga, se decían muy indignados contra Ábalos y Coldo y le estaban pagando el abogado. Si en vez de querellarse contra Leire Díez le pusieron escolta. Y si han puesto la estructura del Estado a perseguir a jueces y fiscales y la del PSOE a financiarlo. Nunca han combatido la corrupción. La estará amparando usted hasta el último minuto. ¿Sabe por qué? Porque usted se juega todo. Mire, segundo bochorno, ha vuelto aquí con un paquete de medidas. Ya lo hizo en el 24, Plan de Acción para la Democracia. Su gran idea era amordazar a los medios. Lo volvió a hacer en el año 25, un plan estatal de lucha contra la corrupción, 15 medidas, implantó una y parcialmente. Y ahora dice que nos volverá en el año 26 a hablar de otra en el debate. Casi es tan increíble que cuando puso a dar lecciones de memoria democrática al señor Otegi. De verdad, es más sencillo. Robar ya está tipificado. No roben.
Y si no roban, la justicia les dejará tranquilos. Creo que es bastante sencillo y es un artículo bastante claro. Mire, el tercer bochorno es el victimismo, otra vez. Los bulos, la conspiración y el intento de ir de víctima. Usted ha venido aquí, yo soy una víctima. Y lo lógico es que siga. Hasta una víctima de jueces, de periodistas, hasta de las empresas con las que se corrompieron. Oiga, les recuerdo que a Aldama le abrieron las puertas del gobierno ustedes. Esto ya no va a colar, y le diré por qué. Aquí las únicas víctimas del gobierno corrupto, como el suyo, somos los españoles. Y eso le convierte a usted en el principal agresor. Ha agredido la limpieza exigible de cualquier gobierno democrático. Ha agredido la independencia de las instituciones. Ha agredido la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades a la que está obligado. Y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española. Cierro ya, señorías, finalizo. Muchos españoles de buena fe, de ideologías diversas, también socialistas, ayer en Toledo lo vimos, se preguntarán estos días cómo es posible que hayamos llegado a este punto de degradación. Es una pregunta razonable que interpela a todos, especialmente a quienes estamos aquí y tenemos un papel determinante para encontrar una salida, salvo que haya razones inconfesables que lo impidan. Pero eso también se sabrá. Yo seré muy claro con quienes fueron sus socios, ahora ya son sus cómplices y como sigan así acabarán siendo simples daños colaterales. Lo reitero, por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura, por mí, hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar. Quien prefiere, ríanse, quien prefiere un gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra, es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue. Silencio. Silencio, señores diputados y señoras diputadas. El señor Núñez Feijóo está en... Señorías, señora Muñoz, por favor, deje hablar al gobierno progresista y a la izquierda progresista de nuestro país aplaudiendo a la corrupción, les puedo asegurar que es una experiencia inolvidable. Le haré una reflexión muy simple. Mírense al espejo, mírense al espejo y observen la descomunal incoherencia. ¿Qué estarían diciendo ustedes que se ríen si esta situación la protagonizase otro gobierno y otro presidente? Y no se confundan, la decencia no está sujeta a negociación, ni depende de la ideología, es previa a lo que unos y otros defendemos. Es una concepción moral del poder. O se tiene o no se tiene. Con ayuda o sin ella, antes o después, cumpliré mi responsabilidad. Devolver a los españoles un gobierno decente que solo sirva a los intereses generales. Es lo que he hecho toda mi vida. Y es algo que usted, señor Sánchez, es incapaz de concebir. Jamás ha entendido que España es más importante que usted. El otro día nos dijo una obviedad. Habrá elecciones. Le diré otra. Usted las volverá a perder. Y esta vez sí servirán para echarle, porque no es digno del honor que ostenta. Qué desgracia ha sido para este país, señor Sánchez. Qué desgracia. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues concluye esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, en el Congreso, donde recordaba que si por él fuera desde ahora mismo, en este momento, echaba al gobierno con una moción de censura, recordando que nunca han combatido la corrupción y que la han estado amparando, decía, hasta el último minuto. Ante ese aplauso de la bancada popular a su líder, recordaba también Alberto Núñez Feijóo que su listón es no haber metido la mano en la caja, ni tampoco la de ningún miembro de su gobierno, que dice que no son piedras en el camino
es su corrupción, y recordando también en que hay que pedir al presidente una vez más que disuelva las Cortes y convoque elecciones, acusándolo de soberbio, de ser indigno. En este caso también reproche a los grupos que sostienen al gobierno en el Congreso de los Diputados, una tensa sesión de control en la que Pedro Sánchez sigue respondiendo por los casos que asolan al Partido Socialista. Recordemos la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la entrega del pasaporte por parte de su mujer, Begoña Gómez, y también en estos momentos está haciendo entrada el siguiente partido más votado, Vox. Habla su presidente, Santiago Abascal. Ojo con los aplausos, señor Sánchez. Cuantos más decibelios, más años caen. Señorías, el señor Pedro Sánchez se presentó en la política española como el gran campeón de la lucha contra la corrupción. Con ese empeño y de la mano del señor Ábalos, 24 años de prisión, motivo por el que hoy no puede acompañarnos aquí, presentó la moción de censura que le hizo presidente del Gobierno. Pero desde mucho tiempo antes se había paseado por los platós de televisión y por las tribunas pontificando sobre la limpieza en política con todo descaro. No me va a temblar el pulso en la lucha contra la corrupción, decía en julio del año 2014. Y lo del pulso es verdad, lo hemos visto hoy. Tiene el señor Sánchez un aplomo sorprendente con la que está cayendo. Siempre parece salido de una relajante sauna. Relajante y lucrativa deberíamos añadir, porque según Koldo, 19 años de prisión, tanto la carrera política como el patrimonio del presidente del Gobierno están envueltos en ese vapor inescrutable. Pero nada de eso le impedía al señor Sánchez mostrarse muy contundente para hablar de corrupción. Y en septiembre del año 2014 también nos decía: todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado. Por aquel entonces no estaba tan impuesto el disparate del lenguaje inclusivo, pero creo que todos entendimos que se refería a compañero y compañera. Se apellide como se apellide. Le gustaban mucho ese tipo de frases grandilocuentes muy de la escuela Zapatero, que parece que han seguido también en todos los terrenos. Ese mismo año el señor Sánchez nos decía: la corrupción es veneno para la democracia y lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate. Lo más firme que se ha hecho en esta legislatura sobre corrupción ha sido el aplauso ultradecibélico que le han dado todos ustedes al señor Ábalos en pie en esta Cámara. A estas alturas creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción. Pero eso es ahora, porque en el año 2015 se atrevía a ponerse como modelo de virtudes. Yo creo en la política decente, nos decía, en la política fundada en la ejemplaridad. Y ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad más autoexigente. Han oído bien, pero lo voy a repetir. El señor Sánchez hablaba de la moralidad más autoexigente. Y decía esto de la moralidad más autoexigente el jefe de Ábalos, el pasajero de Koldo, el yerno de Sabiniano, el esposo de Begoña, el hermano de David, el socio de Arnaldo, el cómplice de Puigdemont, el capo de Leire y el pana de Zapatero. Ese hombre que llegó al gobierno en el año 2018 y que sigue ahí sentado, nos explicaba lo mala que era la corrupción. La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, los poderes del Estado. Pues sí, así es. Su corrupción, señor Sánchez, ha sido y es un agente disolvente de esta sociedad. Su corrupción, señor Sánchez, está debilitando los poderes del Estado de Derecho. Es decir, los mecanismos que deberían funcionar para que las bandas del crimen organizado, como la suya, no puedan hacerse con el poder como lo han logrado ustedes. Usted no es que los debilite, es que directamente los socava. Voy a tratar de resumir lo que está pasando como cualquiera concluiría de la lectura de los informes policiales e incluso ya de las sentencias. El entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente, desde pisos hasta joyas, pasando por programas informáticos y trabajos hechos a medida.
el PSOE se ha financiado ilegalmente. El PSOE sí. Y todavía más grave, con ese dinero se ha pagado a una trama que se ha dedicado a extorsionar, a coaccionar, a sobornar o a acosar a quienes estaban investigando esa corrupción. Es decir, a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a policías, a periodistas e incluso a políticos, que también lo hemos denunciado, porque toda la basura y todas las mentiras que ustedes han propagado también en esta tribuna usted sobre Vox y que han sido desmentidas una a una, obedecen al mismo bulo y a la misma intención: tapar toda la porquería que a ustedes les llega hasta el cuello. Todos sabemos que esa es la verdad, todos. Lo sabe usted, hasta Pachi lo sabe. Todos sabemos que esa mafia se diseñó cuando el presidente se tomó unos días de descanso porque estaba enamorado. Lo celebro, francamente. Pero por muy enamorado que uno esté, no se puede diseñar un ataque al Estado de Derecho. Oiga, que su biografía, señor Sánchez, no va a ser una novela romántica, no van a pasar a la historia, que es de lo que usted habla de vez en cuando, como los amantes de Teruel, que su única biografía la estamos leyendo en los informes de la UCO y la vamos a leer en las sentencias judiciales. Y mientras, usted, en esta situación, se dedica, señor Sánchez, a hacer vídeos diciéndonos que hace mucho calor, que nos hidratemos, que bebamos agua y que nos pongamos crema. Pues sí, igual hace mucho calor y le ha debido afectar también al equilibrio, porque es un insulto a los españoles que usted se ande con estas en estas circunstancias. Cuando Sánchez se presentaba en esta Cámara como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario. Hace poco también lo hacía y nos decía de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba. A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que en la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la ñ, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? Puente, Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, directamente PSOE o directamente P.S. Y desde luego la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero. De hecho, dentro de la caja fuerte de Zapatero, que era una caja fuerte del Partido Socialista, había otro abecedario de joyas, pero el expresidente Zapatero no está imputado porque fuese por ahí asaltando joyerías, sino por distintos vínculos criminales que acababan todos en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y que está sentado aquí delante. Zapatero es el enviado de Sánchez. Y siguiendo la lógica del señor Sánchez, si el enviado tenía más de 1 millón de euros en joyas en una caja fuerte, ¿cuánto tiene el que lo envía? ¿Cuánto tiene usted? Siguiendo su propia lógica, señor Sánchez. Es muy evidente que solo conocemos la superficie de esta organización criminal. Fíjense si es evidente que vimos a Sánchez hace unos días asumir que esas joyas eran regalos al presidente del gobierno. Incluso nos decía que él también recibía regalos, pero que no los miraba, que no sabía cuáles eran, ni declara sobre ellos. Hoy no ha dicho nada. Todo el mundo lo sabe, incluso Pachi López, que los regalos que se hacen a un presidente del gobierno son propiedad del Estado y son propiedad de patrimonio nacional. O sea que cuando Zapatero y Sánchez están hablando de que esas joyas de la caja fuerte en una sede del Partido Socialista se las han sustraído al Estado, cuando están reconociendo que han robado esas joyas a los españoles, al patrimonio nacional, imagínense lo que será la realidad que están ocultando. ¿Qué será lo que quieren esconder? ¿Qué historia truculenta habrá detrás de esas joyas de Zapatero para que Sánchez y Zapatero reconozcan ya que se las han hurtado a patrimonio nacional? ¿Qué sangre habrá en esos diamantes? De venezolanos, de iraníes, de cubanos, para que Sánchez diga que son regalos en vez de pagos por negocios infames. Y si Zapatero recibía diamantes de sangre, ¿cuántos regalos le han hecho a usted desde que es presidente? ¿Por qué se niega a mostrarlos? ¿En qué caja fuerte están? ¿Por qué tienen ustedes cajas fuertes? ¿Qué tienen que ocultar? El señor Sánchez, el paladín de la transparencia, no nos dice dónde están sus regalos. Nosotros exigimos transparencia, no informitos de unos que dicen que hay o no transparencia. Transparencia en los regalos, transparencia en las cuentas y transparencia en las urnas, señorías. Porque, señorías, me han oído muchas veces decir que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Pues ya ha llegado. Hemos visto a la maquinaria del sanchismo actuar contra los jueces, expedientándolos, acosándolos,
coaccionándolos. Y hay algo todavía más grave, más peligroso y más terrible que esto. Y es que el presidente del Gobierno trata de adulterar también otra sentencia, la definitiva, la que en las urnas emitirán los españoles cuando se les devuelva la voz. Sí, yo afirmo que lo peor ya ha llegado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías, Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. A algunos les parecerá exagerado, probablemente a los mismos que les pareció que exageraba cuando desde esta misma tribuna y en solitario, presentando 2 mociones de censura, denuncié todas y cada una de las tramas que se han ido judicializando después. Lamentablemente no exageraba. Probablemente me he quedado corto en demasiadas ocasiones. Y no estoy hablando de pequeños fraudes hechos aquí o allí. Estoy denunciando toda una trama diseñada para alterar el resultado de las próximas elecciones. Una trama que se ha dedicado a liquidar todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero, al mismo tiempo que reparte millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España. Y lo hace con la mayor eficacia, allí donde todos los aliados de Sánchez mantienen aún estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones. Estructuras chavistas que aún operan en Venezuela, algunas estructuras kirchneristas que operan aún en Argentina, donde Paco Salazar está haciendo de agente electoral, ¿verdad? Y en México, cuya presidenta vino a España hace muy poquito a mostrar su apoyo a Sánchez. Y en Cuba, por supuesto, donde ya hemos leído estos días que los pasaportes se reparten solo a los adictos al régimen. Millones de votos que van a controlar desde el aparato mafioso de Pedro Sánchez, donde no habrá interventores, no habrá trazabilidad ni custodia de los sobres, y donde tendrán un papel esencial las autoridades cubanas, venezolanas, mexicanas, brasileñas, es decir, todos los socios leales de Sánchez que le acompañaron en el evento de Barcelona y todos los clientes de Zapatero. El régimen cubano, por ejemplo, va a ser el encargado de recoger y enviar las papeletas. El régimen cubano va a mandar cientos de miles de votos directamente a las urnas en España y ustedes le van a decir a qué provincias hay que mandarlos para alterar el reparto de escaños. No es una broma, ya lo están reconociendo. Ni es un atraco más de la pandilla de salteadores de caminos que ha llegado a este gobierno. No es la vergüenza de ver cómo con dinero de los españoles se pagan señoritas de compañía, no es solo eso. Aquí nos vamos a jugar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Por eso creo, señorías, que todas las instituciones democráticas, junto con la sociedad civil, deben hacer frente a esta amenaza real, porque Sánchez pretende perpetuarse en el poder a cualquier precio y de cualquier forma. Y después de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguien en esta Cámara que no sean los que le aplauden, pero probablemente incluso ellos, que no se haya dado cuenta de que es capaz de cruzar cualquier límite con tal de conseguirlo? A nosotros nos toca impedirlo. A todos los españoles que quieran continuar decidiendo su futuro con libertad en las urnas. Y créanme, señor Feijóo y señores del Partido Popular, el cambio no está hecho, ni va a ser fácil hacerlo, ni les ayuda en nada a esos que ya les dicen que hay que repartirse gobiernos que aún no existen ni se han alcanzado. Es verdad que hay muchísimo que hacer en España. Hay que acabar con la invasión migratoria que colapsa los servicios públicos, que trae inseguridad, que hace inaccesible la vivienda y el trabajo digno. Hay que acabar con el régimen de terror fiscal impuesto por este gobierno y que vampiriza la economía. Hay que hacer que los españoles tengan prioridad en su propia patria. Hay que empezar un proceso de desregulación que favorezca la competencia y la productividad. Hay que devolver a los padres el derecho a educar a sus hijos. Hay que hacer todo eso y hay que hacer muchísimas más cosas. Pero antes que nada, hay que poner todo el esfuerzo necesario en conseguir unas elecciones limpias, libres y transparentes. Y el señor que ocupa la presidencia del Gobierno y que está ahí sentado, trabaja todos los días para impedirlo. Veo que me quedan unos segundos para terminar con la enciclopedia de la corrupción. Me había quedado en la H de hidrocarburos. Luego viene la I de Illa o Indra, donde apuntaba a la cloaca. La J de Jessica, pero con los nombres de sus compañeras podría hacerse toda una enciclopedia. La K de Coldo, la L de Leire Díaz, la M de Marlaska, que mantiene la cúpula que se ha reunido con la cloaca. La E de negocios de su esposa con Barrabés. La O de Óscar y la P de Puente. Este merece 2 letras porque no nos olvidamos de Adamuz. La Q de los quilates de los diamantes de sangre. La R de los rescates de Air Europa y de Plus Ultra. La S
de la SEPI, la T de Tito Berni, que qué lejos queda, ¿verdad? La U de la UGT, que también queda lejos, pero que todavía debe millones a los andaluces. La V de Venezuela, del epicentro de la corrupción. Y la W de Guacalúa. La X de Chimo Puig. La Y de Yolanda Díaz, que decía hace poco en un lapsus magnífico, queda gobierno de corrupción para rato. Créanme que personalmente intentaré, y todo mi grupo intentará, que ese rato sea el más corto posible. Y la Z al final ya habíamos dicho que era la de su pana Zapatero. Señor Sánchez, convoque ya elecciones, devuelva la voz a los españoles. ¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da a usted un mínimo de vergüenza? ¿No está cansado de fingir aplomo, tranquilidad, a ratos mezclada con la irritabilidad que no puede soportar por tener que escuchar todo esto? ¿No le da vergüenza, ni un ápice de vergüenza? ¿No sabe lo que piensan los españoles en la calle? Convoque ya elecciones. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Sánchez está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales. Ha sido una de las frases más contundentes de esta comparecencia del líder de Vox, Santiago Abascal, repasando los